Buenas, comenzamos de nuevo después de estas vacaciones la clase de estética en la UNAM, clase 10. Habíamos ya planteado, según el programa, toda una primera parte y habíamos entrado a lo que llamaba los campos estéticos, que son, pues, los grandes capítulos de las obras de arte y expuse la arquitectura. Me hubiera tocado hoy la escultura y luego, si tomara yo la descripción de Hegel, tendríamos que trabajar lo que él llama las artes románticas, que son la pintura y después la música y por último la poética. Él trata 5 campos estéticos. Hay muchos más. Pero yo pensé que después de esta interrupción sería bueno hacer primero un repaso, pero además agregar a ver cómo nos funciona, que ustedes escucharán esta clase como se debe escuchar de 4 a 5:15. Y a las 5:15, a ver si nos funciona, ustedes han debido recibir en su email el link, la posibilidad de sumarse a una reunión Zoom. Somos muchos, los alumnos regulares son muchos, pero solo ellos van a intervenir. Los que están voluntarios va a ser más difícil. Podrían ir a la casa de algún amigo, no sé, pero no podemos hacer para los 100 participantes un grupo Zoom. Y en esos 45 minutos, por lo menos algunas veces, vamos a discutir lo que ya he expuesto para que ustedes puedan también participar y empezar a hacer algo más personal, no tan pasivo de parte de ustedes y también más activo nuestro diálogo. Quiere decir que a las 5:15 yo interrumpo la conferencia y pasamos a una reunión Zoom donde ustedes me harán algunas preguntas sobre las dudas que han tenido hasta ahora y quizás sobre las que ahora mismo aporto. Y voy a volver un poco al comienzo. He estado meditando estos tiempos y he comenzado a escribir un pequeño libro como las 20 tesis de política. Esto se va a llamar las 18 tesis de estética, pero en realidad me van a salir 18 tesis y le he llamado 18 tesis de una estética de la vida hacia la liberación de la belleza. No le he puesto estética de la liberación. El virus nos sigue atacando y el tema de la vida se ha vuelto central. Cuestión que yo vengo trabajando hace más de 30 años y he hecho toda una ética de la vida, y esta también era pensada como una estética de la vida. Pero los acontecimientos me han puesto en el centro del debate y por lo tanto esta estética, que pienso
terminar, si puedo, hasta fin de año, pues se va a llamar así, y ya la tengo proyectada, 18 tesis de una estética de la vida hacia la liberación de la belleza. Entonces quiero volver a repasar ya lo que dije en las primeras clases, dándole vuelta al tema. Y dije alguna vez, esto es como dice Nietzsche, la vaca que tiene 4 estómagos y que tiene que el pasto, que rumiar el pasto que come hasta digerirlo. Entonces, yo diría, paso ahora al segundo estómago, repasando temas, pero ahora ya más claro y a su vez habiendo escrito ya una parte de la tesis primera de las 18 tesis, que se va a llamar la evolución cósmica y la protoestética. Solamente me voy a referir a la protoestética, que significa el primer modo de la estética, que es la estética animal, pero aún presagiada por la atracción y repulsión del mundo vegetal. Y como dice Katia Mandoki, el mundo vegetal también reacciona ante el medio. Es un viviente y es fundamental porque la estética va a ser de la vida y en realidad es una experiencia exclusiva de los vivientes. Sin vivientes no hay estética. Y entonces, en el inmenso cosmos, las millones de galaxias, donde no sabemos si hay otro lugar perdido donde hubiera vida, por ahora no lo conocemos, el único lugar del universo, ciertamente, probadamente, donde hay estética, es en nuestra pequeña Tierra. Y entonces, en el parágrafo 1, yo trato justamente la evolución del cosmos, el origen del sistema solar, de la Tierra, cómo surge la vida, la evolución de la vida, hasta llegar a los animales por de pronto. Y al llegar con los animales, empieza entonces ciertamente la estética, aunque habría todavía algo que decir sobre la reacción de los vegetales ante el agua, el calor, la alimentación de la realidad, que nos está hablando de algo que se relaciona con lo estético, pero en esta obra lo dejo fuera. Y entonces la tesis 1.7, en el punto 1.7.1, empieza a hablar sobre el descubrimiento incipiente de la belleza por parte de los animales. Como está escrito, voy a ir leyendo y explicando el texto. Comencemos por abordar la cuestión de la belleza en los animales, de las tantas veces aludidas reflexiones de los más diversos estudios de estética, que sin embargo, ¿qué es la estética? Y sobre todo, ¿qué es la belleza?
es frecuentemente eludida, si no en la mayoría de los autores, y más fuera de Zubiri, prácticamente no conozco a alguien que le ponga el diente a una descripción de la belleza, que sin embargo es continuamente eludida, de que o no se puede definir las determinaciones de la esencia de la belleza, o son tan variadas las descripciones como lo son las culturas o los autores que tratan el tema. Los que emprenden la tarea frecuentemente caen inevitablemente en dos extremos, en lo que podríamos denominar el objetivismo, que no es un término adecuado, pero aquel que se inclina a pensar que la belleza pertenece a los objetos. O su contrario, el subjetivismo, que dice la belleza es algo que pone el sujeto y no se da en la realidad. Dos posiciones extremas que vamos a criticar. Por ahora, y profundizaremos el tratamiento de esta cuestión más adelante, los objetivistas dirán que la belleza consiste en una determinación del objeto como tal. El objeto es bello y pertenece a la objetividad de la cosa. Por ahora la terminología que uso es imprecisa. Y el sujeto solo conoce o gusta lo ya dado. Y por el contrario, los subjetivistas indicarán que es el sujeto el que al experimentar la belleza la crea, y en la mayoría de los casos opinan que solo se trata del sujeto humano, el que constituye la belleza en el objeto. Yo cito a Proudhon porque en otro curso me extrañó que el gran Proudhon sobre el socialismo utópico dice taxativamente: la belleza es humana, no corresponde a los animales ese tema. Y justamente quiero oponerme en este punto a muchos que no solo son objetivistas o subjetivistas, sino antropocéntricos, y denigran, diría así, la posibilidad estética de los animales. Y opinan que solo el sujeto humano es el que constituye la belleza en el objeto, es decir, excluyendo la belleza, en este segundo caso en los animales, sujeto, pero humano y no animal, y de los animales que poseen una subjetividad que hay que saber determinar, pero que más bien ellos la niegan también, olvidando todo lo que el animal es como viviente. Veremos. Buscando la belleza en el solo objeto. La belleza es una determinación como el ser o el bien de la cosa. La belleza se definiría como un aspecto o cualidad del objeto, o hasta como un valor del objeto. Debo decir que en mis 7 hipótesis
sobre una estética de la liberación, busqué ese camino y llegué a definir bastante extensamente el cómo la belleza era un valor que se atribuye a la cosa. Ahora voy a negar que sea un valor. Ya veremos además cómo se constituye el valor de las cosas bellas, pero depende de una belleza que no es valor, sino es algo superior y más fundamental, o hasta como un valor del objeto, como el valor estético del Nicolás Hartmann. Nicolás Hartmann hace una impresionante metafísica en muchos volúmenes y habla del valor teórico, del valor práctico, del valor estético y de los valores en la época de Max Scheler a partir de Brentano. Y entonces la belleza es un valor que tiene la cosa real. Los objetivistas entran a tener que definir su determinación en de la belleza como el esplendor de la forma. Por ejemplo, en la Edad Media, Tomás de Aquino dice la belleza es el esplendor de la forma de la cosa, de la realidad, o la proporción áurea de un objeto lo determina como bello, o su armonía, o su particular ritmo, etc. Buscan determinaciones puramente objetivas para definir en ellas la belleza. Todas las indicaciones de la forma, la proporción áurea, que eran 2/3 partes que se proponían, por ejemplo, en un cuadro, que determinaban la belleza del cuadro. Entonces eran determinaciones objetivas lo que constituían la belleza, la armonía, su particular ritmo, etc. Todas indicaciones de la sustancia de la que la belleza a la que se le predica algunas de las categorías como la cualidad, la cantidad, la relación, el lugar, el tiempo, etcétera, tienen su cabida objetiva. En estos casos, la belleza tenía una sustancialidad independiente, como por ejemplo en Platón, que pensaba que había una idea de belleza. Y esa idea de belleza el ser humano la conocía. Debo decir que Hegel también trabaja en esa línea, porque cuando al comienzo de su estética habla de la belleza, dice que la belleza es el absoluto, y el absoluto espiritual. Y en cierta manera, porque él tiene de fondo una teodicea, es Dios mismo. Y entonces la belleza pertenece a Dios y se participa después a las cosas. Es un cierto objetivismo de la belleza a la manera de Platón, que lo planteaba en un mundo uránico, un mundo celeste, donde estaban las ideas y uno conocía esas ideas que eran una objetividad pura, trascendental a todas las realidades cotidianas. En este caso, tenía una subsistencia propia, la belleza, y se la conocía y gustaba como las otras ideas. Era un objetivismo sustantivo de la belleza divina mismo. Me ha admirado al comentar a Hegel el encontrar esta como la idea fundamental de toda la estética de Hegel. En el fondo es una teología. Pero bueno, ese es otro tema. De todas maneras, no se definía claramente
en sus determinaciones propias. ¿Qué es la belleza? Y entonces se dice pertenece a la cosa, al objeto, es una proporción, pero nunca uno llega a captar en qué consiste. De todas maneras, no se definía claramente en sus determinaciones propias que, como he dicho, en el caso de Hegel, igualmente lo concibe como el concepto de la belleza como idea absoluta, como Dios antes de la creación, y que después hace participar a las criaturas de su belleza intrínseca, pero sin definir nunca en qué consiste clara y distintamente la belleza aún de Dios, si se quiere. Por el contrario, el subjetivismo es una posición más bien relativista. Opina que es el sujeto el que desde un determinado gusto singular o comunitario aún, o cultural, cuyos principios no pueden universalmente definirse, como opinaba Kant. Sobre gusto no hay nada escrito. Y entonces el gusto era según cada cultura y por último según cada sujeto. Era un subjetivismo escéptico en cierta manera que juzga lo feo o lo bello de las cosas que le rodean desde una tabla de gustos y valores que no tienen criterio objetivo, abstracto, válido para todos, justamente como va a ser válido para todos, ya que son exclusivamente individuales o sectoriales y por ello una cosa puede ser juzgada como bella por unos, de una cultura, de una clase social, de una familia determinada, y otro sujeto considerarlo como feo, horrible, espantoso, desagradable, le causa disgusto, no gusto. No habría entonces manera de convencer uno acerca del otro sobre el gusto. La solución se encuentra en entender una relación dialéctica entre dos términos que deben ser conceptualizados simultánea y mutuamente, dándose a un término el significado correlativo del otro. Es una relación. Y la relación, cuarto predicamento de Aristóteles, tiene 4 componentes. Entonces, hay un término A, pongamos la madre, un término B, pongamos la hija. La relación misma es una relación de filiación de la hija con respecto a la madre o de maternidad de la madre con respecto a la hija. Tercer elemento, es una relación. Y cuarta, la relación tiene una dirección. Si es de la madre a la hija, se llama maternidad. Si es de la hija a la madre, se llama filiación. Entonces, no hay una madre que sea madre si no tiene una hija. Porque si alguna mujer no tiene hija, pues no es madre. La hija entra en la definición de la madre. Claro que la hija podría no ser madre en la relación de maternidad, pero en la relación de filialidad, la hija
es hija de una madre, y si no fuera hija de una madre, no sería hija. Pero yo me pregunto, ¿cómo habría una hija, un ser humano, que no fuera hijo o hija de otro? Y eso no es posible. Es posible una mujer que no sea madre, pero no es posible una hija o un hijo que no tenga madre ni padre, pues entonces no es hijo, pero tampoco es ser humano, porque todo ser humano tiene madre y padre, porque la generación es sexual. Vean ustedes entonces que hay que saber pensar la relación. La madre es más activa con respecto a la constitución de la maternidad, pero la hija es más activa en la constitución de la filiación. Y entonces hemos de entender el problema de la belleza entre una relación. La cuestión es, belleza es una relación entre quiénes o entre qué términos. La belleza es un momento de la cosa misma. B. A es el ser humano o el viviente, puede ser un animal. Cuidado. Y la belleza es B, es el otro término de la relación, ante la que se sitúa B, el sujeto viviente A. Entonces hay un pájaro o un ser humano ante el hecho de la belleza. Es una relación, pero es una relación en donde una parte es la activa y la otra es, diríamos así, la pasiva. El viviente es el momento activo de la belleza que se descubre. Pero no quiero llamar que se constituye. Quiero evitar esa palabra fenomenológica, porque si no el sujeto, desde una intención, constituye al objeto y como sentido, y eso es el valor. Entonces voy a evitar la palabra constituye. Voy a decir, el sujeto se relaciona con el objeto. Y todavía la palabra objeto tampoco la voy a aceptar. Tengo que aceptar una palabra previa al objeto. Puede ser, por ejemplo, el que se relaciona a la belleza, un animal. Digo, un gallo. Un gallo. Y pongo el ejemplo de un canario da mata, que es un pequeño pajarito en Brasil. Espero que ahora con los incendios de Brasil no hayan desaparecido todos los canarios da mata. Da mata es el canario de la selva. Y entonces yo pongo en la nota la referencia al Google para que el lector llame y pueda ver al canario haciendo una reverencia en la mañana cuando sale el sol. Y es el mismo sol que sale al que el gallo en la mañana le canta, cacarea. Y a la mañana, a las 6 de la mañana, nos despiertan los gallos porque le cantan al sol. Esa es la clave.
Katia Mandoki al hablar habla del pavo real, ya me referiré a él, pero yo voy a un ejemplo más popular y menos bello, pareciera, pero no vaya a ser que sea todavía más bello que el caso del pavo real en cuanto que manifiesta lo que es la belleza, ya lo veremos. Entonces, por ejemplo, un animal, un gallo, canta al sol cada amanecer. B, es una relación de, ¿cómo le voy a llamar? Le voy a llamar, y por ahora no lo voy a analizar, sino en otras clases, aicesis, de donde viene estesis y de donde viene la palabra estética. Baumgarten utiliza esa palabra latina y al fin se impone, y es esta parte de la filosofía que antes no tenía nombre, sino que era la artística o la tecne, pero la tecne como técnica y no como arte en un sentido más actual. El pájaro tiene una actitud ante el sol, una apertura que le voy a llamar aicesis sin mayor análisis. Lo analizaré en la tesis siguiente, pero ya le enuncio. El gallo percibe el sol, lo percibe, lo ve, y lo ve como percepción, y tiene un sentido, no teórico, abstracto, pero ciertamente, prácticamente con sentido, y tiene una percepción en el sentido de Merleau-Ponty. El gallo percibe el sol que va saliendo en el horizonte y le canta. Claro, el canto ya es una obra de arte, perdón, una obra. Y de arte en cierta manera, porque no cualquiera canta, y hay gallos que cantan mejor y otros que cantan peor. Y eso va a ser una cosa fundamental. Pero por ahora no voy a ver el hecho que el canto sea ya una obra, como el cantor en una ópera, que ya es una obra de arte y no el puro captación de la belleza sin todavía obra. Pero supone que en el gallo hubo una actitud de entusiasmo, de alegría, de gusto. Y voy a usar la palabra gusto, ahora ya cada vez más de una manera precisa y técnica. Gustar es lo que se hace con las papilas gustativas, pero también significa el aprecio a algo, pero no teórico, sino corporal. Es una expresión de un sentimiento. Me gusta, y yo voy a poner el ejemplo, un chocolate. Pero el chocolate tiene azúcar y los amaestradores de caballo, para que el caballo vaya aprendiendo las difíciles exigencias de un caballo amaestrado, cuando cumple bien una dificultad, le da un terrón de azúcar o un chocolate y el caballo lo prueba y le gusta. Tanto le gusta que después repite por aquello de los complejos condicionados de Pavlov, que
al sonar la campana le da un alimento y luego entonces suena la campana y el animal ya empieza a segregar jugo gástrico porque espera que le den aquello que le gusta. Y ese gusto material de las papilas gustativas es el gusto de la estética y es del cual Kant dice que no hay ningún principio del gusto, pero él está pensando del gusto ante una obra de arte, una gran pintura o una sinfonía o una arquitectura maravillosa y toma el tener buen gusto. Pero yo voy también al gusto más cotidiano. Me gusta. Y entonces también la madre, cuando el hijo tiene 4 meses o 5 o 6 y llora mucho, le da un poco de azúcar y el niñito prueba y se calma. Le gusta. ¡Qué barbaridad! El caballo y el niño les gusta. Estamos en el tema. Estamos en el tema. El animal también le gustan las cosas. No como el ser humano. Y por eso le voy a llamar una protoestética. Una primera estética. Una estética no tan desarrollada, pero ya una estética. Pregunto, ¿por qué el gallo canta al amanecer? Y digo, esa es una pregunta estética fundamental. Y responder a eso es comenzar a poder describir qué es la belleza contra escépticos y contra objetivistas superficiales. Más asombroso son los gestos, como dije, del canario da mata en Brasil, y pongo abajo véase y la connotación para poder en la computadora ver la imagen. Estoy logrando ahora hacer una estética sin necesidad de reproducir las obras que son muy caras para editar, con cuadros, con muchos colores, pinturas, fotos de las grandes arquitecturas, sonidos, música, sinfonías, barítonos. Pues ahora se puede hacer porque yo cito y el lector toma su computadora y escucha el sonido o ve la obra de arte y no necesito yo reproducirla en el libro. Es la manera que de pronto entendí que nos sirve para algo la computadora. Ese canario realiza una verdadera danza ante el sol que sale. Es notable. Tiene las alas abajo y las levanta. Y luego baja de nuevo, da una rotación y vuelve a saludar el sol. Pero lo hace con una majestuosidad y una belleza como danza ya, pero la verdad que la danza es lo que ese pajarito, un canario, lo hace como gesto de admiración ante el sol. Es el sol el bello. Su danza además, pero eso es otra cosa que ya tendremos que ver después. Trataremos de comenzar a responder a la pregunta para entender lo que es la belleza. Es de la cotidianidad. Es lo que acontece en que los pájaros, cuando cantan la belleza del sol, es decir, préstese atención con las palabras que usaremos
Y acá estoy repitiendo lo que ya dije y volviendo antes de las vacaciones, pero ahora en estas vacaciones he vuelto a rumiar y rumiar el tema. Las aves descubren, gracias a la vista, no solo, también a la piel que debajo de las plumas recibe el impacto del calor del sol. Quiere decir que sienten el sol, el calor, y que ven la luz y que contemplan unos colores hermosos, y entonces empieza el día. Las, las aves descubren, gracias a la vista y a la piel de sus ojos, el resplandor del sol espléndido en colores y sienten en su piel a través de sus plumas el calor que los invade después de la fría noche y además peligrosa donde pueden morir por animales nocturnos, de tal manera que se alegran ante un día más de vida. La realidad misma de esa cosa real, la realidad misma del sol, se transforma en ese momento en la fuente misma de la vida del pájaro. El sol es el sol, el viviente es el viviente, pero cuando éste lo descubre, no lo constituye, lo descubre. Quiere decir que ya está dado las propiedades del sol de producir la luz y el calor. Eso está dado, eso es físico, son propiedades reales. Pero esas propiedades reales, si no era considerada por nadie, tampoco nadie podía decir es bello. Pero el viviente que ahora lo descubre como la fuente, ese es el tema. Veo el sol, lo descubro, pero como la fuente de mi vida. Se establece una relación donde ahora el sol es activo y yo soy pasivo. Y el pájaro en este caso. Porque él es el que calienta y yo el calentado. Él es el que da la luz y yo con esa luz empiezo a ver. Quiere decir que en la relación es una relación de la fuente de la vida y la vida producto de la fuente. Pero la belleza se descubre en la realidad del sol, pero en tanto fuente de mi vida. Relación mutua. No es descubrir el sol como sol. No, eso no es lo bello. Es que lo descubro como la fuente de mi vida. Si soy viviente es por el sol. Le debo la vida. Y a su vez lo siento en mi corporalidad. Y eso no es teórico, solo. No es voluntario en el sentido que me propongo algo, praxis. Es un sentimiento de que la vida sigue siendo posible y me alegro. Y eso es el gusto. Entonces hay la relación de propiedades reales en el sol. Pero las propiedades reales, si no hay viviente, nunca son bellas. Son propiedades reales. El sol expande la luz, tiene potencialmente colores, pero ni colores hay porque no hay ojos que lo vean,
y además tiene calor, pero tampoco hay nadie que califique y juzgue ese calor. Pero cuando hay un viviente, este viviente se relaciona con las propiedades reales, es lo que porta la belleza, y lo descubre como fuente de mi vida. Y el constituirlo como fuente de mi vida, o no constituirlo, sino el descubrirlo como fuente de mi vida, cambia el tono de mi corporalidad, dice subir, el tono. Hay una alegría, hay un entusiasmo. Mi vida dice, me hace sentir, es posible seguir viviendo. Porque si se hiciera la noche, como pasó con los dinosaurios, que durante 1, 2, 3 años no salió el sol, se murieron todos los dinosaurios y el 80% de los seres vivos y los vegetales, y sobrevivieron algunos que tenían la capacidad de poder sobrevivir sin la presencia de ese sol, y cuando volvió a salir el sol, tuvieron de nuevo un mundo de antes, pero había desaparecido gran parte de la vida, los cuales habían animales sentido el terror ante la muerte, el disgusto, y se habían muerto. Y también eso fue estético, pero negativo. Por eso que la belleza, cuando es positiva, afirma la vida. Esto que acontece es que los pájaros cantan la belleza del sol. Es decir, y digo, préstese atención a las palabras, las aves descubren. Y descubrir significa algo ya dado. Le sacan el manto que lo cubría, no lo producen, descubren. Y entonces las propiedades reales ya están dadas. Pero ahora se descubre las propiedades reales del sol como condiciones de la vida. No es lo mismo. Las sustancias que tiene una manzana y que cae del árbol y se pudre, y que si no hubiera ningún animal que come manzanas, nunca fue alimento. Fue una manzana que tenía propiedades, tenía azúcar, tenía nitrato, tenía una cantidad de propiedades físicas, pero no era alimento porque no había ningún otro viviente. Si viene una oruga y empieza a comer la manzana, ya la constituye como alimento. Y entonces la oruga ya de alguna manera gusta a la manzana y es una protoestética. Pero si no hay ningún insecto, sino solo vegetales, las cosas son, pero no, ante nadie son bellas. Entonces, yo digo, cuidado, uno descubre lo ya dado. Y lo ya dado es la realidad de la cosa. Y eso le llama subir lo de suyo. Ningún europeo, francés, alemán, italiano tiene esa palabrita castiza de suyo. La manzana de suyo tiene el poder ser descubierta como alimento. No es porque yo le haya puesto esas propiedades, la tiene la manzana.
Entonces yo no creo la belleza de la manzana. Yo descubro en las propiedades reales de la manzana que esas propiedades naturales devienen las condiciones de la vida, de mi vida, y por lo tanto la manzana es la fuente de mi vida. Qué bella manzana. Ahí tocamos la belleza. Cuidadito. Cuando yo descubro la manzana como fuente de mi vida, descubro la belleza. Algo muy simple, pero cuidado. Enseguida caemos en un objetivismo, en un subjetivismo. Hay más que mantenerse en la relación. Y por eso que ya ahora estoy describiendo lo que es la belleza, la fuente de la vida en el viviente que la descubre como la fuente de su vida. Y por eso que cuando toma la manzana, la mastica y llega a las papilas dicen, qué rica. Es decir, qué bella. ¿Por qué? Porque es un alimento que me va a permitir sustituir la materia que he consumido con la vida y sustituir la energía que he consumido viviendo. Y entonces me recupero. La primera ley de la termodinámica. Recupero lo que he perdido. Energía y materia. Y eso es mi corporalidad. Y eso es un gusto. Me gusta porque es el origen de mi vida. Y eso es espiritual. Hegel, que era dualista, piensa que lo espiritual era propio de un alma. No, lo espiritual es la vida superior del cerebro humano, que es capaz de tener conciencia y autoconciencia de lo que estoy explicando. Es decir, el ave descubre, gracias a la vista de sus ojos, el resplandor del sol espléndido en colores y siente en su piel, debajo de su pluma, la fuente misma de su vida. Ahora la vida es posible y la noche fría y que augura la muerte ha quedado atrás y ha aparecido un nuevo día y el gallo expresa su éxtasis, su emoción de alegría. Cuidado, no al nivel humano, ya veremos las diferencias entre las emociones primarias, placer y dolor, y las secundarias, que es tener gusto por un placer posible que todavía no he gustado, o tener miedo a un dolor posible que no he todavía sufrido. Y eso ya es un segundo sentimiento que el animal también lo tiene, pero no con la profundidad y la autoconciencia que pase por el neocórtex, que recibe un léxico, una palabra, y que es pensado aún racionalmente, y entonces logra pasar a un grado de complejidad mayor que lo que acontece en un animal. Sienten los animales emocionalmente por una protoéxtasis, una sensación agradable que estremece toda su corporalidad con un profundo cambio de tono que alegra su corporalidad humana.
animal. Aristóteles pensaba que tenían alma los vegetales, los animales y los seres humanos. Y esa alma, claro, tenía una cierta sustancialidad, no independiente en el ileformismo de Aristóteles, sí en Platón, que era dualista, como Descartes, Kant, Hegel, y hasta hace el siglo XIX, toda la filosofía moderna era prácticamente dualista todavía. No, pero el alma de Aristóteles era justamente esa interioridad de la corporalidad que era capaz de pensar, decidir y emotivamente sentir la emoción en la belleza, porque la belleza emociona, porque va relacionada a la vida y a la vida del viviente, y por eso el viviente se alegra de descubrir la cosa real como alimento, por ejemplo, o otras funciones. Los vegetales, analógicamente, pero los animales ciertamente perciben, sienten, gustan esa fuente originaria de la vida como la posibilidad de todas las demás condiciones de la vida. La corporalidad se estremece ante la posibilidad abierta de la vida al descubrir un alimento. Y después ha de descubrir otras cosas también necesarias. Cuidado, vamos a tener que hilar fino para descubrir la utilidad de la belleza. Porque la utilidad también descubre en la cosa el ser un medio para la vida. Es útil. Y en este caso sí crea el valor de uso del medio. Pero la belleza ni se crea, ni tampoco se usa como un medio para la vida, sino que es algo previo. Es el descubrimiento de la realidad de la cosa como la fuente originaria de la vida y todavía no como útil en esto o en aquello. La utilidad va a ser otra relación práctica a las cosas, que no es lo mismo que la estética. Vamos a tener ahí que distinguir entre la belleza y la utilidad de la cosa real. Y podría ser que una cosa que es vista como origen de la vida, de hecho no pueda ser usada y entonces no sería útil, pero queda ahí a la reserva, quizás algún día llegue a serlo, pero entonces yo aprecio, conozco, descubro la belleza aún de cosas que no pueden ser llevadas en acto a la afirmación de la vida. Pero en fin, tendremos que hilar fino para distinguir. Los vegetales, analógicamente, pero los animales ciertamente perciben, sienten, gustan esta fuente originaria de la vida como la posibilidad de todas las demás condiciones de la vida. El gustar, la realidad, es la emoción fundamental de todas las emociones, el gusto. Y eso es ante la belleza. Y después se va a ir realizando por partes. Es decir, como el origen del poder apropiarse de las propiedades físicas que permiten la sobrevivencia.
pero las propiedades físicas no son bellas. Pero las propiedades físicas son descubiertas como bellas dentro de un proceso en que esas propiedades son captadas y descubiertas como fuentes de la vida. Descubren en la realidad misma de aquella cosa que está al origen de la propia vida. Eso es la belleza. Es la cosa real descubierta exclusivamente por la subjetividad viviente. Es obvio, pero hay que decirlo. Si no hubiera vivientes, no habría belleza. Si no hubiera surgido la vida en la Tierra, no habría estética. Surgió en un momento, hace X número de años. Y si los vivientes desaparecen en la Tierra y la Tierra se transforma como en la Luna, con una calor brutal porque no hay más atmósfera ni nada, desaparece la estética, por supuesto, y la belleza. Sin subjetividad viviente, la cosa real, una piedra, el sol mismo del canario brasileño, estaría real físicamente, el sol, pero nadie lo descubriría como bello. Y entonces, miren ustedes, no es subjetivismo ni en objetivismo, es que el sujeto descubre a la cosa real, y no digo objeto, es antes que el objeto la cosa. La cosa puede ser constituida como objeto, Kant, pero antes de ser cosa, objeto, es cosa. Y la cosa real es la descubierta como fuente de la vida, pero para un viviente, y esto le produce al viviente un gusto, la eisesis. Y por eso entonces que al mirar la realidad dice qué bella flor, qué bello árbol, qué bello animal, qué bella casa, cuidado, todo eso es muy diferenciado y habrá que verlo poco a poco. De manera que la belleza es un momento objetivo, por yo tomar esa palabra que todavía no es precisa para mí, pero lo voy a tomar así. Es un momento cósmico, con mayor precisión cósmico, que se manifiesta solamente a una subjetividad viviente. Sin vivientes no hay belleza. Si no hay vida, ni seres vivientes, vegetales, animales, humanos, la belleza no se manifiesta, porque dicha cosa no es todavía fuente de vida, simplemente porque no hay vida. Digo, si no hay vivientes, no hay belleza. Y no hay belleza porque la belleza es captada como la fuente de la vida. Y si no hay vida, pues no hay belleza. Pero el viviente no crea la belleza, sino que la descubre como ya dada. Cuidado, ese ya es fuerte, es la de suyo de la cosa. La rosa, yo la conozco, y tiene un perfume hermoso. ¿Por qué? Bueno, habría que mostrarlo. Pero no es porque yo la conozco que la rosa crece ni produce el perfume. Yo siento el perfume y al sentir el perfume, lo siento causa momento
generante, fuente de mi vida. ¿Por qué? Porque el olfato capta el perfume de las cosas. Y gracias a que capta el perfume, capta dimensiones de las propiedades reales de la cosa que se transforman en condiciones de la vida. Las ciudades antiguas, la gente pues no tenía buenas canalizaciones, hacían sus necesidades en las calles, era un olor horrible. Claro, era un horror horrible para alguien que no estuviera en la situación. Pero, Ana, por favor, ya voy a tener que cambiar todo mi clase. Ay, ay, ay. Me interrumpieron en la clase y entonces, perdónenme, pero son avatares. Cuando se produzca esto, tendremos que cortar esta parte. Bien, el perfume indica también la salud, la realización de la cosa y por lo tanto permite el entender que eso es fuente de la vida, porque si está podrido es peligroso y entonces en ese caso no es bueno no comerlo y entonces me detecta que es fuente no de vida sino de muerte y por lo tanto es feo, no me gusta, me disgusta y entonces habría que ver cómo se ve esto. Sigamos. Y dije, pero el viviente no crea la belleza, sino que la descubre como ya dada en las meras propiedades físicas como condiciones de la vida, pero al mismo tiempo como un momento de suyo, de la realidad misma, de la cosa real. La belleza plena se da entonces en la relación al viviente, que gusta las fuentes de su propia vida. Y ya les anuncié un ejemplo, digo yo, vulgar, quizás para algunos chocantes, digo, de un caballo, lo que es usado como premio por el que lo amaestra, y el niño igualmente es alentado por la madre para educarlo, cuando se le da para gustar un dulce de azúcar que es glucosa, que contiene energía, que repone la entropía de la vida del viviente y por eso le gusta. Pero le gusta a un animal y le gusta al ser humano. Quiere decir que hay una estética animal. Este gustar, y esta palabrita vamos a tener que darle muchas vueltas. Gustar como verbo y el sustantivo, el gusto, me gusta por algo, hace de la comida fruto del arte gastronómico y de todas las artes, el gusto, como la arquitectura, la música, la poesía, el cine, etcétera, etcétera. Me tiene que gustar. Me tiene que gustar la matemática, porque hay gente que se le explicó mal o no tiene capacidad
abstractivo matemática, entonces le cuesta usar fórmulas abstractas y es un sufrimiento, es un disgusto. Estéticamente no le gusta, no encuentra en la matemática belleza, porque no encuentra origen de una dimensión de su vida. Le parece algo muy difícil, incomprensible e inútil. Mientras que otro que le explican algo y lo entiende perfectamente y se lo explican más difícil y también lo explica y quizás el maestro dice, pero qué notable, también lo entendiste y el otro sigue, se siente agradecido, se siente contento. Y entonces la matemática se le muestra como fuente de una vida de matemático. Y tiene una gran alegría en proponerse teoremas y resolver soluciones novedosas, como el mismo artista puede también hacer un gran cuadro inspirado, lo puede hacer un matemático o un filósofo o un científico. Es el gusto. Primero hay que gustar las cosas. Esa es la ley primera de la pedagogía. Hay que hacer gustar al alumno lo que se piensa enseñar. Una vez que uno ya le mostró cómo se gusta, sigue solo, porque ya le gusta estudiar, le gusta la teoría, le gusta. Si no le gusta, no va a estudiar, no va a ser un científico, por más cabeza, neuronas y capacidad física que tuviera para la teoría. El gustar tiene una significación analógica en todas las vivientes y en todas las estéticas. Volveremos sobre el tema. Se trata de la cuestión filosófica fundamental, de la protobelleza que le llamo, de la belleza ya entre los animales, de la protoestética hasta alcanzar posteriormente la culminación en la estética humana. Y entonces ahí entraremos a la segunda tesis, porque esta todavía no es completa, pero es solo la primera tesis. Es la evolución cósmica y la protoestética, la que se da entre los animales también. Y ahí ya se da plenamente y podemos entender. La tesis 2, en cambio, ya va a ser progredir, va a ser avanzar, porque entonces ya vamos a entrar en el mundo humano, no en el mundo todavía disminuido de los animales. He citado la obra de Heidegger, 3 años después de Ser y Tiempo, que dictó en Friburgo, sobre una metafísica, y entonces ahí habla del Weltarm, el mundo pobre de los animales, pero mundo. Los animales están en el mundo. Es una totalidad de un sentido disminuido, pero sentido. Y por eso entonces que el león durmiendo en su cueva, cuando llega el amanecer, tiene una pata fuera de la cueva y le pega el sol y le calienta la pata y ya advierte que ha salido el sol
y entonces se pone en funcionamiento en ese día. Su día va a estar muy centralizado en la relación entre los miembros de gregaria de los leones, el macho con las hembras y los cachorros, la defensa de ellos y la obtención de alimentos, y también van a tener entonces esas alegrías, las alegrías de la salida del sol y sobre todo, claro, cuando vean pasar una cebra en la sabana africana, pues se lanzan contra ella y lo descubren con toda su belleza. Descubren en la cebra la fuente de su vida y entonces su ser palpita y se emociona como una áisesis porque es un carnívoro y bueno, cumple con su actividad diaria. El ser humano ya es otra cosa, porque va a tener una comprensión más profunda de la realidad y va a tener también una memoria más extensa y entonces va a poder empezar a tener una aicesis, este sentimiento de segundo nivel que ya pasa por el sistema neocortical y empieza a tener un profundo sentido humano. Y entonces ya la belleza cobra otro sentido, un sentido humano. ¿Y qué decir cuando esa belleza, que le voy a llamar por ahora natural, porque es como si todavía el ser humano no modificara nada de la naturaleza, aunque eso no es posible, porque el ser humano desde que descubrió la belleza, de inmediatamente empezó a transformar la realidad, es decir, a producir una obra de arte, que son los mismos utensilios que va a usar el hombre primitivo, el Homo habilis, hace 4 millones de años. Habilis porque ya empezaba a usar instrumentos y los embellecía y podía formarlos de una manera muy especial y va a ir progresando lentamente esa constitución de la belleza de las cosas reales muy por sobre el mundo y la belleza del mundo animal. Pero para tener una estética de la vida es necesario recuperar el mundo animal y aún bajar al vegetal para ver que ya el vegetal tiene una interioridad, porque la raíz se lanza a la búsqueda del agua y va creando células en dirección al agua. Quiere decir que tiene un modo de captar dónde está el agua porque es su alimento y por lo tanto hay una muy inicial captación de la belleza. Y en las hojas, en cambio, las se lanzarán a la luz buscando al sol para poder hacer la función fotosintética y transformar lo inorgánico en orgánico, pero también significa que se saben mover hacia la luz. Quiere decir que tienen una cierta motoricidad, tienen una analogía al sentimiento no nervioso. El surgimiento del sistema nervioso es fundamental en el salto a la estética. En la tesis número 1, que no he tocado, pues sí, el primer punto es la evolución cósmica y el origen de la vida. La segunda, las propiedades físicas de las cosas. Pero luego
la constitución de las propiedades en condiciones de vida es la protoaécesis de la vida vegetal. Y le llamo protoaécesis o inicio de un cierto captar lo exterior a la membrana del vegetal, que crea una interioridad y por lo tanto un tipo de subjetividad vegetal que Aristóteles, con un gran sentido realista y de sabiduría, dijo, las plantas también tienen alma. Y esto es valioso. Pero después es el punto 1.5, el sistema nervioso y el cuasimundo animal. Cuando surge el sistema nervioso, surge una subjetividad fuerte. Y al surgir una subjetividad, ahora sí se descubre mejor el origen de la vida y por lo tanto la belleza. Del sistema nervioso se pasa al gusto y al disgusto en los animales y después el descubrimiento incipiente de la belleza por parte de los vegetales, y es ahí donde les leí un poco ya el descubrimiento de la belleza en el mundo animal. Voy a tener que después hablar en la tesis 2, más adelante, ya la aicesis humana y la belleza humana y la ontología estética, y seguirá el curso de estética avanzando según las posibilidades. Bueno, hoy termino aquí porque vamos a tener una reunión de Zoom y vamos a poder dialogar un poco sobre lo que dije en las clases anteriores, las 9 clases, y esta clase responder algunas preguntas que ustedes me hagan. Como esta conferencia la estoy organizando en casa, de pronto surgió mi señora que no sabía que yo estaba preparando la clase, pero esto le da más también familiaridad a este tipo de enseñanza. Bueno, muy bien. Seguimos el próximo miércoles con la clase.